La historia de un estudiante pobre, que se casó con una millonaria de 73 años. La vida está llena de decisiones que pueden cambiarlo todo. A veces, las oportunidades llegan de las formas más inesperadas y nos enfrentan a dilemas que jamás imaginamos. Esta es la historia de Alejandro, un joven que llevaba sobre sus hombros el peso de una familia que dependía de él. Cada día despertaba antes del amanecer, con el sonido del despertador marcando el inicio de otra jornada de lucha. Su madre, Carmen, estaba enferma y el dinero para su tratamiento era escaso. Su hermana, Isabel, soñaba con convertirse en veterinaria, pero la falta de recursos hacía que ese sueño pareciera cada vez más lejano. A pesar de las dificultades, Alejandro no se rendía. Trabajaba como asistente en un despacho de abogados, soportando largas horas y un jefe exigente, mientras intentaba estudiar por las noches. Sabía que la única manera de cambiar su destino era a través del esfuerzo y la perseverancia, pero el tiempo corría en su contra y la desesperación comenzaba a hacer mella en él. Fue entonces cuando una casualidad, o quizás el destino, lo llevó a un evento exclusivo en el club de golf de la ciudad. Rodeado de lujos que nunca había imaginado, Alejandro se sintió fuera de lugar. Pero en medio de esa atmósfera desconocida, su vida dio un giro inesperado al cruzarse con Teresa Ramírez. Una mujer de 73 años con una presencia imponente y una mirada que parecía verlo más allá de las apariencias. Lo que comenzó como una conversación cordial se transformó en algo que Alejandro jamás habría previsto. Días después, recibió una invitación para reunirse con Teresa en su casa. La intriga lo llevó a aceptar, sin imaginar que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Frente a él, Teresa le hizo una propuesta tan inesperada como impactante: casarse con ella. No por amor, ni por romance, sino por un acuerdo que podría resolver todos sus problemas. 7 días después de esa decisión, Alejandro quedó impactado cuando Teresa le reveló su verdadero propósito. Lo que parecía una solución a sus problemas financieros escondía un secreto que lo enfrentaría al mayor desafío de su vida. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Era posible cambiar su destino sin perderse a sí mismo en el camino? Esta es una historia de sacrificio, transformación y propósito. Un relato sobre cómo un solo acto puede desencadenar un cambio que trasciende generaciones. Acompáñame en este viaje y descubre qué llevó a Alejandro a aceptar la propuesta de Teresa, y cómo ese acuerdo terminó marcando el rumbo de su vida de una manera que jamás habría imaginado. El despertador sonaba a las 6 de la mañana, pero Alejandro ya estaba despierto. El sueño ligero y las noches en vela se habían convertido en una constante en su vida. Su mente estaba llena de preocupaciones, como si una tormenta permanente se alojara en su interior. Se levantó lentamente, tratando de no hacer ruido, mientras el sonido de la respiración de su madre, Carmen, llegaba desde la habitación contigua. Carmen había sido siempre una mujer fuerte, pero la enfermedad había consumido su energía poco a poco. Su tratamiento era costoso, y aunque Alejandro hacía todo lo posible por cubrir los gastos, el dinero se estaba acabando. La pila de medicamentos junto a su cama era un recordatorio diario de la dura realidad. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el ambiente sombrío de la preocupación. Isabel, su hermana menor, ya estaba lista para ir a la escuela. Sostenía su mochila desgastada con una sonrisa esperanzada, como si en sus ojos brillara la ilusión de un futuro mejor. «Buenos días, hermano», saludó con entusiasmo. «Buenos días, Isa. Ve con calma hoy, ¿sí?», respondió Alejandro, ocultando su cansancio tras una sonrisa. A pesar de las dificultades, Isabel no dejaba de soñar. Desde pequeña, había querido convertirse en veterinaria. Sus cuadernos estaban llenos de dibujos de animales y anotaciones sobre cómo ayudar a los que estaban en peligro. Alejandro deseaba con todas sus fuerzas que ella pudiera lograrlo, pero la falta de dinero amenazaba con robarle esa oportunidad.
Después de despedirse de Isabel, Alejandro se preparó para otro día de trabajo en el despacho de abogados. Su empleo no era lo que él había imaginado, pero era la única opción que tenía para sostener a su familia. Se enfrentaba a jornadas interminables revisando contratos bajo la supervisión del doctor Arnaldo, un jefe rígido y exigente, sin paciencia para los errores. Alejandro, revisa estos documentos y tenlos listos antes del almuerzo, ordenó sin siquiera mirarlo. Alejandro asintió sin discutir. Sabía que no podía permitirse perder ese trabajo, aunque cada día que pasaba sentía que su vida se volvía una rutina sin salida. No tenía tiempo para sí mismo, ni para soñar con algo mejor. Sus metas y aspiraciones habían quedado en segundo plano, su único propósito era asegurar que su madre recibiera el tratamiento que necesitaba y que Isabel pudiera continuar con sus estudios. Pero a pesar de todo su esfuerzo, el dinero nunca era suficiente. Las cuentas seguían acumulándose, la salud de su madre se debilitaba y el futuro de su hermana pendía de un hilo. Alejandro sentía que estaba atrapado, luchando contra una corriente que lo arrastraba sin darle tregua. Fue en medio de esa desesperación cuando un comentario casual de su compañero de trabajo cambió el rumbo de su vida. «Hay un evento mañana en el club de golf, va a estar lleno de gente importante», dijo Álvaro, otro asistente del despacho. «Un evento de esos no es para gente como nosotros», bromeó Alejandro, fingiendo desinterés. «Deberías ir, hacer contactos puede cambiar tu vida». Las palabras de Álvaro quedaron resonando en su mente. Alejandro nunca había pensado en asistir a eventos de ese tipo. No tenía el dinero ni la posición social para encajar en ese mundo. Pero cuando volvió a casa esa noche y vio a su madre acostada en su cama, pálida y cansada, y a su hermana estudiando con un lápiz casi gastado, supo que tenía que intentarlo. Tal vez, solo tal vez, esa noche le traería una oportunidad que le permitiera cambiar el destino de su familia. La noche del evento llegó más rápido de lo que Alejandro esperaba. Se puso la única camisa formal que tenía, algo arrugada por el tiempo, y una corbata prestada por Álvaro. Al mirarse en el espejo, trató de convencerse de que pertenecía allí, aunque en el fondo sabía que estaba entrando en un mundo ajeno. Cuando llegó al club de golf, quedó impresionado. Candelabros de cristal colgaban del techo, iluminando mesas decoradas con un lujo que nunca había visto de cerca. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente mientras hombres de trajes impecables y mujeres en vestidos deslumbrantes se movían con una elegancia natural. Alejandro caminaba con cautela, intentando pasar desapercibido. Sabía que cualquier error podía delatar que no pertenecía allí. Mientras se servía un vaso de agua, escuchó conversaciones a su alrededor. Se hablaba de inversiones millonarias, de propiedades en el extranjero, de cenas exclusivas. Era un mundo tan lejano al suyo que por un momento se sintió como un intruso en un territorio prohibido. Fue entonces cuando la vio. Sentada sola en una mesa, una mujer de cabello gris elegantemente recogido observaba el salón con la calma de alguien que no necesitaba demostrar nada a nadie. Su vestido negro era simple pero refinado, y su postura irradiaba autoridad. No parecía interesada en la superficialidad de las conversaciones a su alrededor. Cuando sus miradas se cruzaron, ella le sonrió de manera sutil, con una calidez inesperada. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la mujer hizo un leve gesto con la mano, llamándolo. «Pareces perdido», dijo con voz firme pero acogedora cuando él se acercó. «Tal vez porque lo estoy», respondió Alejandro con una sonrisa nerviosa. La mujer le indicó que tomara asiento. «Me llamo Teresa Ramírez», se presentó. Alejandro se dio cuenta de que estaba frente a alguien influyente, aunque él nunca había oído hablar de ella. La conversación comenzó de manera casual, pero pronto se convirtió en algo más profundo. Teresa no tenía la actitud arrogante de los demás invitados. En lugar de hablar de sí misma, parecía genuinamente interesada en conocer a Alejandro. «¿Qué haces aquí?»,
Preguntó, observándolo con curiosidad. Trabajo en un despacho de abogados, estudio por las noches y el resto del tiempo trato de ayudar a mi familia, respondió, casi con disculpa. Teresa asintió, sin apartar la mirada de él. Eso no es algo que muchos en este lugar podrían decir. Cargas con más responsabilidades de las que muchos jamás tendrían. Por alguna razón, sus palabras hicieron que Alejandro bajara la guardia. Le habló de su madre enferma, de su hermana y su sueño de ser veterinaria, de la lucha diaria por llegar a fin de mes. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que alguien realmente lo escuchaba. Teresa lo miraba con una expresión de comprensión genuina. Eres un joven admirable, Alejandro. Él se sintió avergonzado ante el elogio. No estaba acostumbrado a recibir palabras así. Sin embargo, había algo en Teresa, una serenidad y sabiduría que le daban la confianza de hablar con honestidad. Las horas pasaron sin que Alejandro se diera cuenta. Cuando miró alrededor, el salón ya estaba casi vacío. Parece que esta noche fue más productiva de lo que esperabas, comentó Teresa con una sonrisa. Creo que sí, respondió él. Se rió con timidez. No sé por qué hablé tanto. Tal vez porque alguien finalmente te preguntó cómo estás. Las palabras de Teresa resonaron en su mente. Antes de despedirse, ella le entregó una tarjeta con su número. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en buscarme. A veces, un encuentro inesperado puede ser el comienzo de algo importante. Alejandro salió del club con una extraña sensación en el pecho. No sabía exactamente qué, pero algo en esa conversación lo había marcado. ¿Quién era realmente Teresa Ramírez? ¿Y por qué parecía tan interesada en él? Lo que no sabía era que ese encuentro, aparentemente casual, era solo el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Alejandro pasó los siguientes días con la mente inquieta. La conversación con Teresa seguía resonando en su cabeza. Había algo en ella, en su mirada, en sus palabras, que lo hacía sentir diferente. No era solo la amabilidad con la que lo había tratado, sino la sensación de que ella veía algo en él que ni siquiera él mismo reconocía. Una mañana, mientras revisaba contratos en el despacho, un mensajero entró y dejó un sobre elegante sobre su escritorio. Al abrirlo, Alejandro encontró una invitación escrita a mano en papel grueso. Era de Teresa, invitándolo a su casa para una conversación importante. Pasó el resto del día preguntándose qué quería de él. La incertidumbre se mezclaba con la curiosidad. Finalmente, cuando llegó la hora acordada, se puso su mejor camisa y se dirigió a la dirección indicada. La mansión de Teresa era impresionante, pero no ostentosa. La arquitectura combinaba elegancia con sencillez, y los ventanales dejaban entrar la luz del atardecer, dándole al lugar una calidez inesperada. Una empleada lo condujo a una sala de estar acogedora, decorada con muebles clásicos y obras de arte discretas pero impactantes. Teresa lo esperaba sentada junto a la ventana, con una taza de té en la mano. Gracias por venir, Alejandro. Por favor, siéntate. Él obedeció, aún sin saber qué esperar. La conversación comenzó de manera cordial. Teresa le preguntó sobre su familia, sobre cómo enfrentaba las dificultades del día a día. Alejandro respondió con cautela, pero una vez más sintió que ella lo escuchaba con la misma atención que en la gala. Entonces, la conversación cambió de tono. Quiero compartir algo contigo, Alejandro, algo que pocos saben de mí, dijo Teresa con seriedad. Alejandro la escuchó con atención mientras ella le hablaba de su vida. Explicó que era viuda desde hacía muchos años y que no tenía hijos ni familiares cercanos. A pesar de su riqueza, se sentía sola e incomprendida. Durante décadas, había dedicado su fortuna a causas benéficas, ayudando a personas en situaciones difíciles. Pero todo lo que he construido necesita a alguien que lo continúe. Alguien en quien confiar, dijo, mirándolo fijamente.
Alejandro frunció el ceño, sin entender del todo hacia dónde iba la conversación. Entonces, Teresa dijo las palabras que lo dejaron en estado de shock. Quiero que te cases conmigo. El mundo pareció detenerse. Alejandro parpadeó, sin estar seguro de haber escuchado bien. ¿Perdón? Logró balbucear. Quiero que te cases conmigo, repitió Teresa con calma. No te preocupes, no estoy hablando de amor ni romance. Esto es un acuerdo. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. No entendía nada. Teresa continuó explicando. Su propuesta no tenía nada que ver con una relación sentimental. Se trataba de un contrato, un acuerdo práctico. Si aceptaba casarse con ella, Alejandro asumiría un papel central en sus proyectos benéficos. A cambio, ella resolvería todos sus problemas financieros, saldaría las deudas de su familia, garantizaría el mejor tratamiento médico para su madre y aseguraría la educación de Isabel. No espero nada de ti más que compromiso con el propósito que compartiremos, dijo Teresa. No habrá expectativas emocionales ni físicas entre nosotros. Solo un acuerdo basado en confianza y objetivos mutuos. Alejandro sentía que su mente no podía procesarlo. La oferta era irreal. Su madre recibiría el mejor tratamiento. Su hermana podría estudiar sin preocupaciones. Su familia ya no sufriría por dinero. Pero, ¿a qué costo? La idea de casarse sin amor, por obligación, iba en contra de todo lo que siempre había imaginado para su vida. Pero, por otro lado, ¿qué opción tenía? No sé qué decir, admitió después de un largo silencio. No espero que decidas ahora. Sé que es mucho para asimilar. Solo quiero que pienses en lo que esto puede significar para tu madre, para tu hermana, y para ti. Teresa le entregó un sobre con los detalles formales de la propuesta. Vuelve cuando tengas una respuesta. De camino a casa, Alejandro sintió que su mente era un caos. Su corazón le decía que no debía aceptar. Pero su realidad le recordaba que esa decisión podía salvar a su familia. Esa noche, no durmió. Caminó de un lado a otro en su habitación, atrapado entre su moral y su necesidad. El amanecer llegó, y con él, Alejandro tomó una decisión. Fuera lo que le esperaba, ya no podía darse el lujo de pensar solo en sí mismo. La decisión no fue fácil. Alejandro pasó días debatiéndose entre sus principios y la realidad que lo golpeaba cada vez más fuerte. Su madre necesitaba cuidados urgentes, su hermana merecía la oportunidad de un futuro mejor, y él sentía que se estaba rindiendo ante un destino que jamás imaginó para sí mismo. Pero al final, pesaron más las necesidades de su familia que sus propias dudas. Cuando le comunicó su decisión a Teresa, ella no mostró sorpresa, como si ya supiera cuál sería su respuesta. Bien, Alejandro, dijo con su habitual serenidad. A partir de ahora, tu vida cambiará por completo. Y lo hizo. La boda fue un evento discreto, sin grandes celebraciones ni invitados. Solo 2 testigos elegidos por Teresa y el notario que oficializó la unión. Alejandro vestía un traje sencillo, mientras que Teresa llevaba un vestido azul marino que irradiaba elegancia. No hubo discursos emotivos ni intercambio de votos, solo un contrato firmado y una nueva realidad que comenzaba. Cuando salieron del registro civil, Teresa le entregó una carpeta con documentos. Como te prometí, las deudas han sido saldadas. Dentro del sobre estaban los comprobantes de pago de todas las cuentas pendientes de su familia. Alejandro no supo qué decir. Esa misma tarde, recibió una llamada del hospital informándole que su madre sería trasladada a una clínica privada con el mejor tratamiento disponible. Al día siguiente, su hermana fue inscrita en una de las mejores escuelas de la ciudad, con todos los gastos cubiertos. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Esa noche, al regresar a su hogar, Alejandro sintió algo que no esperaba,
vacío. Durante años, su vida había girado en torno a la lucha por la supervivencia. Ahora que sus problemas parecían resueltos, ¿qué quedaba para él? La vida en la mansión de Teresa fue otro ajuste difícil. Aunque ahora tenía todo lo que antes le faltaba, la casa le resultaba fría e impersonal. Su relación con Teresa era cordial, pero distante. No dormían en la misma habitación, ni siquiera compartían demasiados momentos juntos. Parecía que su único vínculo era el acuerdo que los unía. Un día, mientras exploraba la biblioteca de la casa, encontró una foto enmarcada. Era Teresa, más joven, sonriendo al lado de un hombre. La calidez de su expresión contrastaba con la mujer reservada y calculadora que él conocía. Al día siguiente, intentó preguntarle sobre la foto. «Era mi esposo», respondió Teresa sin mirarlo. Nada más. Sin detalles, sin emoción. Alejandro comenzó a notar que, a pesar de su aparente fortaleza, Teresa tenía momentos en los que se sumía en un profundo silencio, como si cargara con un peso invisible. También recordó que, antes de casarse, ella mencionó un proyecto importante en el que quería que él participara. Pero hasta ahora, no había mencionado nada más al respecto. Mientras tanto, su familia florecía. Su madre, con el tratamiento adecuado, recuperaba fuerzas. Isabel, emocionada con su nueva escuela, hablaba sin parar de sus clases, de los libros que leía, de los planes que tenía para su futuro. Alejandro comenzó a preguntarse si su sacrificio realmente había sido tan alto. Sí, había renunciado a la idea de un matrimonio basado en el amor, pero a cambio, su familia tenía la oportunidad de una vida mejor. Sin embargo, había algo dentro de él que aún no encontraba paz. Una mañana, Teresa bajó las escaleras con una expresión más seria de lo habitual. En sus manos llevaba un sobresellado. «Necesito que leas esto cuando estés solo», dijo, entregándoselo sin más explicaciones. Alejandro sintió un escalofrío. Había algo en su tono que lo inquietaba. Cuando abrió el sobre más tarde, encontró 2 documentos y una carta escrita a mano. El primer documento era un resumen detallado de un fondo benéfico, con inversiones, proyectos y beneficiarios. El segundo era un contrato que lo nombraba como futuro administrador de ese fondo. Pero fue la carta la que realmente lo dejó sin aliento. Teresa le confesaba en ella la verdad que había mantenido oculta. «Desde el día en que te conocí, vi en ti algo que pocas personas poseen, empatía genuina y la capacidad de comprender el dolor ajeno. Necesito que sepas que no me queda mucho tiempo. Estoy enfrentando una enfermedad terminal que no tiene cura. Cuando te propuse matrimonio, no fue solo para ayudarte a ti o a tu familia, sino porque creo que eres la persona adecuada para continuar mi trabajo. No espero que aceptes esta responsabilidad sin dudas. Solo quiero que entiendas la razón detrás de mi elección. Lo que tienes frente a ti no es solo un contrato, es una oportunidad para transformar vidas». Alejandro terminó de leer la carta con un nudo en la garganta. Teresa no solo le había dado estabilidad, sino que ahora le estaba dejando algo aún más grande, un propósito. Se quedó despierto toda la noche, caminando por la mansión, tratando de comprender el peso de lo que acababa de descubrir. La pregunta que lo atormentaba no era si podía hacerlo. Era si estaba listo para aceptar ese destino. Alejandro pasó la noche en vela, con la carta de Teresa en sus manos. Su mente era un torbellino de pensamientos. No solo había descubierto que su esposa estaba muriendo, sino que le estaba dejando en sus manos el trabajo de toda su vida, un fondo benéfico que ayudaba a miles de personas. Sabía que esta decisión no era como la anterior. Casarse con Teresa había sido un sacrificio por su familia, pero aceptar esta responsabilidad significaba algo mucho más grande. Era comprometerse con un legado que él ni siquiera comprendía del todo. A la mañana siguiente, Alejandro encontró a Teresa en la biblioteca.
Ella estaba sentada en su sillón favorito, con un libro en las manos, como si nada hubiera pasado. Leí tu carta, dijo él con voz seria. Teresa levantó la vista, estudiándolo con su mirada serena. ¿Y qué piensas? Alejandro suspiró, dejando el papel sobre la mesa. No sé si estoy listo para esto. Teresa cerró el libro y apoyó las manos sobre sus rodillas. Nadie está listo, Alejandro. Ni siquiera yo lo estaba cuando empecé. Él no supo qué responder. Por primera vez desde que la conoció, Teresa parecía vulnerable. No había en ella la firmeza implacable con la que siempre hablaba. Los días que siguieron estuvieron marcados por un cambio silencioso. Teresa, aunque debilitada por su enfermedad, comenzó a mostrarle todos los aspectos del fondo benéfico. Le presentó a las personas que dirigían los proyectos, le explicó cómo se manejaban las inversiones y lo llevó a visitar algunos de los lugares donde su dinero estaba marcando la diferencia. Alejandro, poco a poco, comenzó a ver lo que ella veía. Visitó una clínica comunitaria donde madres con niños enfermos recibían atención médica gratuita. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, le agradeció. Si no fuera por este lugar, mi hijo no estaría vivo. Doña Teresa nos salvó. En otra visita, vio un refugio para jóvenes en riesgo, donde chicos que antes vivían en la calle ahora tenían acceso a educación y empleo. Aquí nos dieron una segunda oportunidad, le dijo uno de los muchachos. Nos trataron como personas, no como problemas. Cada historia que escuchaba le pesaba más en el corazón. Antes de conocer a Teresa, su única preocupación era su familia. Ahora, veía que había miles de personas que dependían de este fondo. Pero con esa revelación, también llegó la presión. Los administradores del fondo comenzaron a verlo con desconfianza. Algunos creían que no tenía la experiencia necesaria para manejarlo. Con todo respeto, Alejandro, la señora Teresa tenía una visión clara y una estrategia impecable. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto? Le preguntó Enrique, el contador del fondo, con un tono escéptico. Alejandro no supo qué responder. La sombra de Teresa era demasiado grande. Una noche, mientras cenaban en la mansión, Alejandro no pudo contener sus dudas. Teresa, ¿por qué me elegiste a mí? Hay mucha gente más preparada que yo. Teresa lo miró con una leve sonrisa. Porque tú entiendes lo que es luchar. Porque sabes lo que es sentir impotencia y aún así seguir adelante. No necesito a alguien con experiencia financiera, Alejandro. Necesito a alguien con corazón. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde la terraza, supo que no podía dar marcha atrás. El peso de la responsabilidad era abrumador, pero por primera vez en su vida, sintió que tenía un propósito más grande que él mismo. El destino que Teresa le había puesto en las manos ya no era solo su carga. Era su oportunidad de cambiar el mundo. Los días que siguieron estuvieron marcados por una sensación de urgencia. Teresa ya no podía ocultar el deterioro de su salud. Sus caminatas por la mansión se hicieron más cortas, su voz más pausada y su tiempo en cama más frecuente. Sin embargo, en cada momento de lucidez, insistía en enseñarle a Alejandro todo lo que necesitaba saber sobre el fondo benéfico. No se trata solo de números, Alejandro, le dijo una noche mientras revisaban documentos juntos. Se trata de personas. Si alguna vez dudas sobre una decisión, recuerda a quienes estás ayudando. Alejandro escuchaba atentamente, absorbiendo cada enseñanza. Pero, en el fondo, no podía evitar sentir que el tiempo se agotaba. Y finalmente, llegó el día que tanto temía. Teresa falleció en silencio, mientras dormía. No hubo despedidas dramáticas ni palabras finales. Simplemente, una vida que se apagó con la misma elegancia con la que siempre había vivido. El funeral fue discreto, tal como ella lo había deseado.
Solo asistieron algunos amigos cercanos, empleados del fondo y beneficiarios de sus proyectos. Alejandro permaneció en silencio durante la ceremonia, con la mente llena de recuerdos y la garganta cerrada por la emoción. Cuando terminó, se encontró solo en la sala de reuniones del fondo, con una pila de documentos frente a él. Ahora todo dependía de él. En un intento por encontrar respuestas, decidió visitar uno de los proyectos más importantes que Teresa había financiado, una clínica comunitaria. Al llegar, fue recibido por pacientes y médicos que le contaron cómo ese lugar había cambiado sus vidas. Una anciana llamada doña Celina tomó su mano con fuerza y le dijo: «Si no fuera por doña Teresa, yo no estaría aquí hoy. Ahora que ella se fue, solo quedas tú, hijo. No abandones esto». Esas palabras resonaron en su mente. Alejandro recorrió otras iniciativas financiadas por el fondo, refugios, escuelas, programas de capacitación. En cada lugar, encontró personas agradecidas por el impacto que Teresa había dejado. Fue entonces cuando entendió la verdadera magnitud de su legado. No se trataba solo de dinero ni de caridad. Se trataba de transformar vidas. Por primera vez desde la muerte de Teresa, Alejandro dejó de pensar en si estaba listo o no. Porque en ese momento, supo que no podía fallarle a ella ni a las personas que dependían de ese trabajo. Esa noche, de regreso en la mansión, encontró un sobre su escritorio. Era la última nota que Teresa le había dejado. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy ahí para guiarte. Pero nunca quise que siguieras mis instrucciones ciegamente. Encuentra tu propio camino, Alejandro. Haz de este trabajo algo que también puedas llamar tuyo. Al leer esas palabras, Alejandro sintió una mezcla de tristeza y determinación. Teresa le había confiado su legado, pero ahora dependía de él darle su propia identidad. Y por primera vez, en lugar de dudar, sintió que estaba listo para hacerlo. Los meses que siguieron a la muerte de Teresa fueron una prueba de fuego para Alejandro. Con el peso del legado sobre sus hombros, tuvo que demostrar que no solo era un heredero, sino un líder capaz de continuar lo que ella había iniciado. Al principio, enfrentó escepticismo. Miembros antiguos del fondo dudaban de su capacidad y algunos medios comenzaron a cuestionar si un joven sin experiencia podía administrar una organización de tal magnitud. ¿Qué sabe él sobre dirigir un fondo benéfico?, susurraban algunos en reuniones. Pero Alejandro no se dejó intimidar. En lugar de intentar replicar exactamente lo que Teresa había hecho, decidió aprender, adaptarse y darle su propio sello al trabajo. Una de sus primeras decisiones fue expandir el programa educativo, no solo ofreciendo becas, sino también creando centros de capacitación en oficios y tecnología para jóvenes de bajos recursos. Un día, durante la inauguración de uno de estos centros, una joven madre con su hija en brazos se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Gracias por continuar lo que doña Teresa comenzó. Si no fuera por esta oportunidad, mi hijo nunca hubiera tenido acceso a una educación digna». Esas palabras le hicieron comprender que su trabajo ya no se trataba solo de honrar a Teresa. Se trataba de encontrar su propio propósito dentro de ese legado. Poco a poco, los resultados comenzaron a hablar por sí mismos. Los proyectos se expandieron, más personas fueron beneficiadas, y el nombre de Alejandro empezó a ser reconocido por su trabajo, no solo por su relación con Teresa. Pero lo que más satisfacción le daban no eran los artículos en los periódicos ni los elogios en eventos. Era ver las vidas que cambiaban gracias a cada decisión que tomaba. Un día, mientras revisaba informes en su oficina, recibió una visita inesperada: Isabel, su hermana. Ahora estaba en su último año de veterinaria, radiante y llena de energía. «Hermano, quiero que vengas a mi graduación», le dijo con una sonrisa. «No estaría aquí sin ti». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, comprendió que cada sacrificio había valido la pena.
Cuando llegó el día de la ceremonia, vio a su madre, Carmen, más saludable que nunca, a Isabel recibiendo su diploma con lágrimas de felicidad, y supo que el camino que había tomado, aunque difícil, era el correcto. Esa noche, al regresar a la mansión, caminó hasta la biblioteca y se detuvo frente a la fotografía de Teresa. «Tenías razón», susurró. «Esto es más grande que cualquiera de nosotros». El reconocimiento ya no era lo que lo movía. Ahora, su propósito era claro: hacer que cada día de su trabajo tuviera un impacto real en las vidas de los demás. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió en paz. Los años pasaron, y Alejandro dejó de ser el joven que un día aceptó un matrimonio por necesidad. Se convirtió en un líder, en un hombre con un propósito más grande que él mismo. El fondo benéfico que Teresa le confió creció hasta alcanzar un impacto nacional. Programas educativos, clínicas comunitarias y refugios se multiplicaron, brindando oportunidades a quienes más las necesitaban. Cada decisión que tomaba, cada iniciativa que impulsaba, estaba guiada por la promesa que le hizo a Teresa: continuar su legado y hacer lo suyo. Pero más allá del éxito del fondo, lo que realmente le daba satisfacción eran las personas. Las historias de quienes, gracias a su trabajo, pudieron cambiar sus vidas. Un día, durante la inauguración de una nueva escuela en una comunidad remota, una niña pequeña se le acercó y le entregó un dibujo. En él, había una figura sonriente sosteniendo libros, con un sol brillante sobre una escuela. «Lo hice para usted», dijo con timidez. «Gracias por ayudarnos a tener un lugar donde aprender». Alejandro tomó el dibujo con una sonrisa. No necesitaba más reconocimiento que ese. De vuelta en la sede del Fondo Benéfico, caminó por la sala de memoria que había construido en honor a Teresa. Observó su retrato y la frase que había elegido para representarla. «Transformar vidas es el mayor legado que podemos dejar». En ese momento, supo que el ciclo se había cerrado. Teresa no solo le había dado estabilidad en el momento en que más lo necesitaba, sino que le había mostrado un camino que él nunca habría imaginado. Antes de morir, Teresa le dejó una última enseñanza: el verdadero propósito no está en lo que recibimos, sino en lo que dejamos en los demás. Alejandro ya no era solo el joven que luchaba por su familia. Ahora era parte de algo mucho más grande. Y así, con cada paso que daba, con cada proyecto que impulsaba, con cada persona que ayudaba, entendía que la historia que comenzó con un acuerdo inesperado había terminado convirtiéndose en la historia de su verdadera misión en la vida. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartirla. Porque al final, todos tenemos el poder de cambiar vidas, incluso cuando menos lo esperamos. Nos vemos en la próxima historia.